Sean bienvenidos a Palabra de Fuego. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o prestará atención a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Tampoco se preocupen por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿Acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no son más valiosos que ellas? ¿Quién de ustedes, con su preocupación, puede alargar un poco la propia vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos, estamos escuchando una palabra que tal vez se nos hace normal, pero que es de una connotación bastante fuerte, y es que Jesús llama Señor al dinero y además le da la connotación de servir. Solamente nosotros le servimos al Señor, y hay gente que tiene el dinero como su Señor, como su Dios, como su Dios. Qué delicado es, pero qué real. Hoy es para que nos preguntemos a quién le estamos sirviendo. ¿Le estamos sirviendo a Dios, que es el Señor verdadero, o le estamos sirviendo al dinero, que es el Señor falso, que es el Señor que nos esclaviza, que es el Señor que, si no sabemos manejar la situación, entonces nos hace unos títeres de su propio interés? Esa es la verdadera idolatría. Esa es la connotación que Dios repudia y que recordemos que Moisés destruyó cuando los israelitas empezaron a danzar en torno al becerro de oro que habían construido, mientras Moisés se había encontrado con Dios en el Sinaí, cuando Dios le revelaba las tablas de la ley. Hoy también tal vez necesitamos destruir ese Señor con minúscula, ese Dios con minúscula, ese que nos ha esclavizado y que nos tiene corriendo, que nos tiene abandonando a los hijos, a la familia, a la oración. Ese Señor que se ha convertido en nuestro juez, en nuestro dominador, pero que a partir de hoy, de este Evangelio, nos pide que al único Dios, solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. Escuchemos. En esta nueva mañana, Señor, de este sábado, queremos entregar esta pequeña oración y esta pequeña reflexión para poder decir cuál es el Señor al que yo sirvo. Y el Padre Alexander toca tres elementos muy importantes que deberíamos entrar a reflexionar. Muchas veces yo había escuchado este Evangelio, pero no lo había analizado desde esa forma tan clara como nos lo dice el Padre Alexander. Y es primero, nosotros verdaderamente a quién servimos, a quién le estoy sirviendo yo. Y es claro cuando se nos dice que hoy servimos al dinero, al Señor con minúscula, a ese que nos roba la paz, la tranquilidad en este mundo tan material. 2. Somos títeres que nos dejamos nosotros seducir por esos intereses, que nos dejamos manipular, que hacemos lo que prácticamente nos pide una sociedad de consumo. Y viene la tercera clave del Evangelio que para mí me puso como a reflexionar y entrar en la meditación de esta palabra, esa idolatría verdadera. Nuestros hermanos separados nos dicen que nosotros somos idólatras porque tenemos imágenes en nuestros templos. Cuando nosotros con esas imágenes nosotros no la adoramos, lo que estamos haciendo es recordando ese plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Una imagen nos muestra una verdad, lo que se conoce como la iconología religiosa. Pero la idolatría verdadera es en la que tenemos hoy en este mundo. Cada uno tiene esa idolatría, cada uno tiene ese dinero que siempre está detrás de él y cada vez que se tiene queremos poseer y poseer. Ese es el verdadero becerro de oro que tú y yo estamos adorando. Y la pregunta para terminar esta reflexión en este sábado es, ¿cuál es tu becerro de oro? ¿A quién estás adorando? ¿Estás verdaderamente adorando al Señor
o estás adorando al Señor de este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos entender que tú nos quieres libres, que tú nos quieres que podamos llegar hacia esa Canaán de Galilea, hacia esa tierra prometida. Recordemos la pregunta de hoy en esta reflexión. ¿Cuál es tu becerro de oro? Y recordemos como siempre, hoy en este sábado, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Dios sabe todo lo que necesitamos. Si Dios cuida de los pájaros, si cuida de los árboles, si cuida de las flores, ¿no va a cuidar de su ser más predilecto, que es imagen y semejanza de Él, como es el ser humano? ¿Por qué entonces preocuparnos, desgastarnos, no dormir, si en realidad Dios está más preocupado de nosotros que nosotros mismos? Nosotros no tuvimos que sugerirle a Dios cómo nos hiciera, que nos pusiera, no. Él nos dotó de tanta perfección y de tanta grandeza que Él, como Señor verdadero, como Dios verdadero, protege, conserva y cuida nuestra vida. Por eso agradezcámosle a Dios, porque el mundo necesita confiar más en Él, porque Dios sigue cuidando de cada uno de nosotros y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces preguntémonos cuánta importancia le damos al dinero en nuestra vida, qué nos angustia en la vida de cada día, cómo lo manejamos, cómo manejamos ese dinero, cómo nos dirigimos a Dios en esas situaciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos. Gracias por compartir.